Bien, ahora vamos a intentar resolver la pregunta 2A. En este caso habla de la serie de Fibonacci, que no es otra cosa que una secuencia muy conocida, ¿no? Que consiste en sumar los dos datos anteriores para generar pues un tercer, cuarto, quinto, sexto enésimo dato. Siempre los dos primeros son los números 1 y 1. Entonces, lo que dice acá es que hay que generar una serie de Fibonacci de ¿cuántos números? A ver, vamos a ver. Dice 30 elementos. Ahí está en la fila 18. Ahora de preparar una serie de Fibonacci de 30 elementos. Entonces voy a seleccionar el primer dato, la celda A25. Le doy el número 1. En A26 el número 1. En A27 pues voy a escribir la secuencia de la serie de Fibonacci. Simplemente la primera fórmula y ahora simplemente vamos a arrastrar hasta el elemento número 30. En este caso voy a tener que llegar hasta la ubicación 56. Esos son los 30 primeros elementos de la serie de Fibonacci. El cociente de los números dice acá en la descripción que consiste básicamente es en la división de el número, dice un número entre el anterior va descendiendo hasta un valor entero. Perfecto. El cociente entonces lo voy a calcular desde la posición B26 y consistirá simplemente en la fórmula de el número entre el anterior, A26 entre A25. Ahora simplemente lo que voy a hacer es copiar esa fórmula hasta el final. El phi teórico consiste básicamente en la creación de esa fórmula que no es otra cosa que el número 5, la raíz cuadrada de 5, entonces 5 elevado a la 0.5, a ese resultado le voy a sumar 1 y todo eso va a ser el numerador que va a dividir entre 2. Ese es el phi teórico, que no hay que hacer otra cosa más que copiarlo a lo largo de esas 30 celdas. La diferencia, obviamente, porque ahí está la información ya existente de B26 menos C26. Ahí lo tenemos y esa sería la respuesta de la parte 2A. Obviamente 2.46 por 10 a la menos 13 prácticamente es el número 0 y la tendencia de estos dos valores es a igualarse. Ahí será un poco la demostración de este ejemplo. En el ejemplo B o la pregunta B hay que desarrollar ese trabajo en una sola forma, en esa tabla de triple entrada. Entonces una de las alternativas de trabajo sería crear dos tablas para separar esta fórmula en dos. Una va a ser el numerador y la otra va a ser el denominador. Entonces en este caso, por ejemplo, mi sugerencia sería pues agarrar y tomar como referencia los datos de X, vincularlos hacia, por ejemplo, la columna T, crear un vínculo aquí, los datos Y los voy a vincular también hacia la columna U, crear un vínculo aquí, y los datos Z los voy a vincular hacia la columna AA.
Dicho esto, entonces voy a crear la fórmula del numerador. Voy a crear la fórmula del numerador de esta expresión matemática. Vamos a ver. Voy a hacerlo con un poco de cuidado para que se pueda distinguir la creación solamente del numerador. Eso lo voy a hacer en la primera celda de la tabla creada. Será simplemente igual a 3 por y al cuadrado. Voy a acomodar un poquito mis datos o mi tabla para que se pueda visualizar bien el desarrollo. Igual 3 por el dato y es u17. En este caso la fila 17 va a ser constante. Ese dato y elevado a la potencia 2 más, abro paréntesis, 4 por x, que es x está representado en este caso por la celda T18, donde obviamente se nota que es la columna T la que va a ser constante. Cerramos esa multiplicación y le elevamos a la potencia y nuevamente, tal como está mostrándose en la figura. En este caso, y está siendo representada por u17 y la fila 17 va a ser constante. Muy bien, ahora simplemente vamos a copiar esta fórmula a lo largo de esta tabla. Entonces, esta tabla está constituyendo la lista de los valores compuestos por los numeradores de esa expresión matemática. Lo mismo voy a hacer para los denominadores. En este caso, para ahorrar un poquito de espacio, esos vínculos los voy a desarrollar a la parte inferior. Por ejemplo, la lista de los valores de y los voy a trasladar, por ejemplo, a la fila 29, hago el vínculo. Los valores de x los vinculo hacia la fila, perdón un ratito, acá hay un pequeño error. Los valores de x los voy a vincular hacia la fila 30, crear vínculo aquí, y los valores de z los vamos a vincular también hacia la fila 30. Crear el vínculo. Bueno, seguramente en la pantalla no se ve que he seleccionado la opción crear vínculo aquí, pero créanme, sí lo he seleccionado. Ahora voy a crear pues simplemente la expresión matemática, la fórmula del denominador. En este caso voy a seguir utilizando esa vista para poder hacer el desarrollo. Dice más o menos así. Abro un paréntesis para representar a la suma de la raíz cúbica de z más la raíz cuadrada de z a la y más 6. Quiere decir que lo que voy a hacer primero será pues seleccionar, por ejemplo, el dato z, que está representado por, perdón un ratito, el dato z que está representado por la celda R30. Por lo tanto, la columna R es constante. A esta celda le voy a calcular la raíz cúbica. Ahí está. Potencia 1/3. Más. Ahora, nuevamente, el dato z, que es R30, la columna R es constante, la voy a elevar a la potencia y, que si no me equivoco está representada por la celda L29, donde la fila 29 es constante.
Y ese resultado va a ser calculado a la potencia 0.5, que es la raíz cuadrada. A ese último resultado le voy a sumar el número 6. Ahí cierro el paréntesis. Todo esto lo multiplico por X, que es la celda, en este caso K30. La columna K es constante. Y nuevamente encierro entre paréntesis toda expresión matemática, todita por completo, para calcularle su raíz cuadrada. Listo. Entonces, ahora simplemente copio esta fórmula a lo largo de esta tabla vacía. F2, control enter. Listo. El pollo está a punto de salir. Lo único que me toca acá ahora es recalcular, mejor dicho, hacer el cálculo final en la celda L18 y copiar la fórmula a lo largo de toda la tabla final. No es otra cosa más que el numerador, que es U18, dividido entre el denominador, que es L30. Control enter. Ahí está la respuesta. Listo el pollo. Sí. Vamos a completar la fórmula. De repente hay algo todavía que recalcular. Creo que no hay nada. Listo. El pollo está servido.